Bienvenido a la tercera y última parte del capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, titulado Judíos y Gentiles, escrito por Elena G. de White. Te saluda el pastor Juan Manuel Flores Espinosa. Todo el cuerpo de cristianos no fue llamado a votar sobre el asunto. Los apóstoles y ancianos, hombres de influencia y juicio, redactaron y promulgaron el decreto, que fue luego aceptado generalmente por las iglesias cristianas. No todos, sin embargo, estaban satisfechos con la decisión. Había un bando de hermanos ambiciosos y confiados en sí mismos que estaban en desacuerdo con ella. Estos hombres estaban decididos a ocuparse en la obra bajo su propia responsabilidad. Se tomaban la libertad de murmurar y hallar faltas, de proponer nuevos planes y tratar de derribar la obra de los hombres a quienes Dios había escogido para que enseñaran el mensaje evangélico. Desde el principio, la Iglesia ha tenido que afrontar tales obstáculos y tendrá que hacerlo hasta el fin del siglo. Jerusalén era la metrópoli de los judíos, y era allí donde se encontraban la intolerancia y el exclusivismo mayores. Los cristianos judíos que vivían a la vista del templo permitían, como era natural, que sus mentes se volvieran a los privilegios peculiares de los judíos como nación. Cuando vieron que la iglesia cristiana se apartaba de las ceremonias y tradiciones del judaísmo y percibieron que la santidad peculiar con la cual las costumbres judías habían estado investidas pronto serían perdidas de vista a la luz de la nueva fe, muchos se indignaron con Pablo, como el que había en gran medida causado este cambio. Aún los discípulos no estaban todos preparados para aceptar de buen grado la decisión del concilio. Algunos eran celosos por la ley ceremonial y miraban a Pablo con desagrado, porque pensaban que sus principios respecto a las obligaciones de la ley judía eran flojos. Las decisiones amplias y de largo alcance del Concilio General produjeron confianza en las filas de los creyentes gentiles, y la causa de Dios prosperó. En Antioquía, la iglesia fue favorecida con la presencia de Judas y Silas, los mensajeros especiales que habían vuelto con los apóstoles de la reunión de Jerusalén. Como ellos también eran profetas, Judas y Silas consolaron y confirmaron a los hermanos en abundancia de palabra. Estos hombres piadosos permanecieron en Antioquía un tiempo. Pablo y Bernabé estaban en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Cuando Pedro visitó más tarde a Antioquía, ganó la confianza de muchos por su prudente conducta hacia los conversos gentiles. Por un tiempo, procedió de acuerdo con la luz procedente del cielo. Se sobrepuso a su natural prejuicio hasta el punto de sentarse a la mesa con los conversos gentiles. Pero cuando ciertos judíos celosos de la ley ceremonial vinieron de Jerusalén, Pedro cambió imprudentemente su actitud hacia los conversos del paganismo, y a su disimulación consentían también los judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado a ellos en su simulación. Gálatas 2:13. Esta manifestación de debilidad de parte de aquellos que habían sido respetados y amados como dirigentes hizo la más penosa impresión en la mente de los creyentes gentiles. La iglesia estaba amenazada por un cisma, pero Pablo, que vio la subversiva influencia del mal hecho a la iglesia por el doble papel desempeñado por Pedro, le reprendió abiertamente por disimular así sus verdaderos sentimientos. En presencia de la iglesia, le preguntó: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Versículo 14. Pedro vio el error en que había caído y se propuso a reparar inmediatamente el mal que había hecho, hasta donde pudo. Dios
que conoce el fin desde el principio, permitió que Pedro revelara esa debilidad de carácter, a fin de que el probado apóstol pudiera ver que no había nada en sí mismo por lo cual pudiera enorgullecerse. Aún los mejores hombres, abandonados a sí mismos, se equivocan. Dios vio también que en lo venidero algunos se engañarían hasta el punto de atribuir a Pedro y sus presuntos sucesores las exaltadas prerrogativas que pertenecen a Dios solo. Y este informe de la debilidad del apóstol subsistiría como prueba de que no era infalible ni superior a los otros apóstoles. La historia de este apartamiento de los buenos principios permanece como una solemne amonestación para los hombres que ocupan puestos de confianza en la causa de Dios, para que no carezcan de integridad, sino que se adhieran firmemente a los principios. Cuanto mayores son las responsabilidades colocadas sobre el agente humano, y mayores sus oportunidades para mandar y dirigir, mayor daño hará con toda seguridad si no sigue cuidadosamente el camino del Señor y trabaja de acuerdo con las decisiones del cuerpo general de los creyentes en consejo unánime. Después de todos los fracasos de Pedro, después de su caída y restauración, su largo servicio, su íntima relación con Cristo, su conocimiento de la integridad con que el Salvador practicaba los principios correctos, después de toda la instrucción que había recibido, todos los dones, conocimiento e influencia que había obtenido predicando y enseñando la palabra, no es extraño que disimulase y eludiese los principios del Evangelio por temor al hombre, a fin de granjearse estima. ¿No es extraño que vacilara en su adhesión a lo recto? Dios dé a cada uno la comprensión de su impotencia, de su incapacidad para guiar debidamente su propio navío sano y salvo al puerto. En su ministerio, Pablo se veía obligado a menudo a estar solo. Era especialmente enseñado por Dios y no se atrevía a hacer concesiones que comprometieran los principios. A veces la carga era pesada, pero Pablo se mantenía firme de parte de lo recto. Comprendía que la iglesia no debía ser puesta nunca bajo el dominio del poder humano. Las tradiciones y máximas de los hombres no debían tomar el lugar de la verdad revelada. El avance del mensaje evangélico no debía ser estorbado por los prejuicios y las preferencias de los hombres, cualquiera fuese su posición en la iglesia. Pablo se había consagrado con todas sus facultades al servicio de Dios. Había recibido las verdades del Evangelio directamente del cielo, y en todo su ministerio mantuvo una relación vital con los ángeles celestiales. Había sido enseñado por Dios en cuanto a la imposición de cargas innecesarias a los cristianos gentiles. Así, cuando los creyentes judaizantes introdujeron en la iglesia de Antioquía el asunto de la circuncisión, Pablo conocía el sentir del Espíritu de Dios concerniente a esa enseñanza, y tomó una posición firme e inflexible que libró a las iglesias de las ceremonias y los ritos judíos. No obstante, el hecho de que Pablo era enseñado personalmente por Dios no tenía ideas exageradas de la responsabilidad personal. Aunque esperaba que Dios lo guiara directamente, estaba siempre listo a reconocer la autoridad impartida al cuerpo de creyentes unidos como iglesia. Sentía la necesidad de consejo y cuando se levantaban asuntos de importancia, se complacía en presentarlos a la iglesia y se unía con sus hermanos para buscar a Dios en procura de sabiduría, para hacer decisiones correctas. Aún los espíritus de los profetas decían: sujetos están a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como sucede con todas las iglesias de los santos. 1 Corintios 14, 32 y 33. Con Pedro enseñaba que todos los que están unidos como miembros de iglesia deberían estar sumisos unos a otros,
1 de Pedro 5:5. Querido amigo, ¿te das cuenta que en esta sección de este capítulo encontramos que no todos estuvieron de acuerdo, pero todos se sometieron a la voluntad del Espíritu Santo? Yo te invito para que tú puedas orar por tus líderes, por la junta directiva de tu iglesia, para que todos puedan someterse a la voluntad divina. Te invito a compartir este audio con tus amigos, vecinos, familiares y en las redes sociales. Síguenos en YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.